Hola a todos y bienvenidos a esta serie de videos en la que les explicaremos cómo resolver el segundo reto del Hackathon de Copa 2024. En este video continuaremos con la configuración del servidor API para la aplicación Multi-Tier Web Application o MTWA FlightDB, publicándola a través de Apache y probando su acceso remoto desde el servidor Bastion. Acompáñenos en esta revisión detallada para que tengan todo el conocimiento necesario. Comencemos. Repasaremos brevemente el diagrama de arquitectura. El servidor que estamos configurando es el de API Backend. Recordemos que el mismo está protegido detrás del firewall FortiGate y para poder acceder a él necesitamos primero loguearnos vía SSH al Bastion y utilizar el Bastion como jump server para conectarnos vía SSH al API Backend. Repasemos la narrativa. En el video pasado utilizamos el TLDR de API Server para configurar paso a paso el servidor de API. Configuramos el nombre del host, actualizamos el servidor, clonamos el repositorio, instalamos el cliente de MariaDB y probamos el acceso remoto desde el API Server a MariaDB en el servidor de base de datos. Instalamos la versión Python 3.12, instalamos el código de API en la ruta /opt traveldb-api, creamos el demonio para que el código de Python se ejecute de forma desatendida, revisamos el estatus del demonio y lo inicializamos. Comenzaremos este video a partir de este punto. Verificaremos nuevamente el estatus del servicio o demonio y lo probaremos de forma local. Pasemos a nuestra terminal. Lo primero que debemos hacer en nuestra terminal es loguearnos al servidor de Bastion vía SSH. Introducimos nuestro password de administrador y de aquí, desde el Bastion, nos loguearemos vía SSH al servidor de API. De igual forma, introducimos nuestro password de administrador y logramos conectarnos satisfactoriamente al servidor de API. Probaremos ahora o veremos el estatus actual del servicio o demonio de traveldb-api.service mediante sudo systemctl status traveldb-api.service. Introducimos nuestro password de administrador y vemos que efectivamente el demonio está cargado en systemd, está configurado para inicializar de forma automática si el servidor es reiniciado y su estado actual es activo o running. Le damos Q para salir, limpiamos nuestra terminal y la narrativa nos indica que podemos probar mediante CRL el API. Como el API o el código de Python publica localmente en el servidor en puerto 8080, podemos ejecutar lo siguiente: CRL localhost el puerto, en este caso 8080, y el path del API publicado por Python. En este caso probemos API/version y vemos que efectivamente nos devuelve de forma satisfactoria 1.0. Podemos hacer lo mismo para Airlines y vemos que nos devuelve el código en formato JSON, el código de la aerolínea y su nombre. Y por último ejecutaremos Airports, que de igual forma nos devuelve en formato JSON el nombre del aeropuerto y todos sus datos. Esto prueba que podemos conectarnos localmente al código de Python creado como servicio o demonio, el cual el código de Python por detrás en el servidor se conecta de forma remota al servidor de base de datos a MariaDB y extrae la información de la base de datos y nos las presenta como contenido web en formato JSON.
Limpiamos nuestra terminal y regresemos a la narrativa. Ahora que hemos probado que efectivamente el código de API de Python funciona de forma correcta, recordemos que la narrativa nos indica que efectivamente el código de Python publica en 8080 y por cumplimiento debemos publicarlo en puerto 80. Para esto nos indica que debemos utilizar Apache y debemos configurar reverse proxy para publicarlo de puerto 80 a puerto 8080. El próximo paso que haremos será instalar Apache. Regresamos a nuestra terminal y instalaremos Apache mediante sudo dnf-yes para aceptar la instalación, install, y para el paquete de Apache en Red Hat se llama httpd. La narrativa también nos indica que debemos hacer un reverse proxy y para eso instalaremos el paquete de Apache o httpd llamado modproxy html. Le damos enter. El mismo descarga los paquetes y sus dependencias y termina la instalación. La narrativa también nos indica que debemos configurar el booleano http can network connect. Este booleano es de SLinux. Es como un switch o interruptor de SLinux para encender o apagar esta opción. Para ver todos los booleanos o las configuraciones de SLinux y si están encendidas o apagadas, podemos utilizar el comando get se bol de get SLinux bol o booleano -a y vemos que nos devuelve todos los booleanos y su estatus, ya sea que estén encendidos o apagados. Si utilizamos este mismo comando haciéndole un pipeline grep a la opción específica que estamos buscando y veremos si está encendido o apagado. En este caso le hacemos un grep a httpd can network connect y le damos enter. Y observamos que hay varios listados en rojo del filtro o la búsqueda. Y en este caso el booleano que buscamos está apagado. Para encender esta opción de SLinux corremos sudo set se bol -p para darle cuál es la opción que deseamos inicializar o encender y luego le damos on. Le damos enter y volvemos a ejecutar la búsqueda para visualizar efectivamente que ahora el estado de HTTP de Can Network Connect está on. Y efectivamente lo observamos aquí, está on. Regresemos a nuestra narrativa. Hemos configurado de forma satisfactoria SLinux. De igual forma, continuamos con el siguiente paso, el cual es configurar Apache para publicar los APIs. Efectivamente, como nos comentaba la narrativa, el código Python publica en puerto 8080, pero por cumplimiento debemos publicarlo a través de 80. Para eso utilizaremos Apache y reverse proxy para hacerlo. Pasamos a nuestra terminal. Limpiamos nuestra terminal y ahora que ya tenemos instalado Apache, debemos configurar el mismo. Para esto, primero tenemos que revisar los archivos de Apache donde se ubican. Los mismos se ubican, y vamos a listarlos, en el path etc httpd conf.d. Dentro de esta dirección están todos los archivos de configuración de httpd o Apache. Es aquí donde vamos a crear nuestro archivo y configuraremos la publicación de nuestro código Python y el reverse proxy. Para esto vamos a crear el siguiente archivo con nuestro editor de texto de preferencia. En este caso utilizaremos Nano. De igual forma,
como esta dirección donde se alojan los archivos de configuración de Apache, el owner es root, tenemos que correr dicho comando con privilegio de administrador y crearemos dentro del path etc httpd conf.d el servicio o el archivo de configuración de Apache como lo indica la narrativa traveldb-api.com. Una vez dentro del mismo, configuraremos lo siguiente. Para configurar Apache debemos utilizar el formato de XML. En este caso, Apache abrimos primero VirtualHost en puerto 80. Esto le indica que vamos a publicar en Apache por medio de cualquier llamado indicado por el asterisco en puerto 80 lo siguiente. Le damos parámetros como el nombre del servidor y aquí vemos donde tendremos que modificar para que refleje el nombre del servidor con el DNS local interno, en este caso AFM 015, siendo nuestro DNS del servidor api.afm015.reto12.copa.hackathonlabs.local. De igual forma, le damos a otros parámetros opcionales como server admin y un correo para la información. Para el reverse proxy utilizaremos proxy reverse reserve host on, proxy pass para indicarle que cualquier ruta después del slash en localhost puerto 8080 se mantenga, y proxy reverse pass para que de igual forma cualquier ruta después del slash en localhost 8080 también se mantenga. De igual forma configuraremos archivos para almacenar los logs o las transacciones que presenten información de errores en caso tal de que se ejecute algún error durante la publicación de Apache. Salvamos el contenido con control S y salimos con control X. De igual forma vamos a revisar el contenido mediante sudo cat y el archivo que acabamos de crear. Vemos que efectivamente la información es correcta y con esto hemos configurado Apache para poder publicar en puerto 80 y haga reverse proxy a localhost en puerto 8080. Recordemos que 127.0.0.1 es el IP reservado para localhost. Limpiamos nuestra terminal y ahora vamos a ver el estado del servicio de Apache mediante sudo systemctl status httpd.service. Vemos que el mismo está cargado en systemd, está deshabilitado para no inicializar de forma automática cuando el servidor se reinicie y está inactivo o muerto. En este caso habilitaremos y lo pondremos el servicio enable para que se inicialice apenas el servidor sea reiniciado, y encenderemos el servicio de Apache de forma inmediata mediante sudo systemctl enable --now y el nombre del servicio. En este caso httpd.service. Crea un symlink o un link simbólico y revisemos nuevamente el estatus de httpd.service. Vemos que efectivamente ahora se encuentra enable y está activo y running. Le damos Q para salir y con esto podemos probar ahora desde el servidor Bastion un CRL o a través de la interfaz gráfica en el servidor Bastion vía Firefox los URL de los API.
Salimos del servidor API mediante exit, limpiamos nuestro terminal y ahora vemos que estamos en el servidor Bastion. Desde el servidor Bastion podemos hacer un CURL. En este caso, como vamos a consultarlo desde Apache por puerto 80, utilizamos el protocolo HTTP // y utilizaremos el nombre del servidor de API. En este caso, el DNS interno api.afm015.reto12.copa.hackathonlabs.local. Le damos /API/version. Este es uno de los APIs que nos indica la narrativa que podemos consultar. Le damos Enter y vemos que ha fallado. Regresemos a la narrativa. El mismo ha fallado porque no hemos completado, después de haber configurado Apache y encenderlo, no hemos completado la configuración del firewall D. Esto quiere decir que a pesar de que Apache está publicado de forma satisfactoria, el firewall del sistema operativo no permite las conexiones en HTTP. Por ende, debemos regresar al servidor de API y configurar el firewall D. Regresamos a nuestra terminal, limpiamos nuestra terminal y nos conectamos nuevamente al servidor de API. Le damos nuestro password de administrador y nos hemos conectado al servidor de API. Limpiamos nuestra terminal y corremos sudo firewall-cmd-list-all. Con esto podemos ver u observar cuál es la configuración actual de firewall D. Le damos nuestro password de administrador y vemos que efectivamente el servidor de API solo tiene los servicios de Cockpit, de DHCP-V6 Client y SSH. No tiene configurado ni por puerto en puerto 80 ni por servicio en HTTP. Para esto, ejecutaremos el siguiente comando: sudo firewall cmd --permanent para que la configuración sea permanente y le indicamos la opción de --add service igual HTTP. Le damos Enter y consultamos de nuevo la configuración actual. Observamos que aún no está el servicio HTTP. Esto se debe a que necesitamos recargar la configuración y que Firewall D aplique la configuración previamente hecha en producción. Para esto ejecutamos sudo-firewall-cmd --reload y nos indica success. Si consultamos nuevamente, podremos ver que efectivamente ahora, además de copy de DHCP-V6 Client y SSH, existe HTTP en la configuración de Firewall D. Regresemos a nuestra narrativa y hemos configurado de forma satisfactoria el firewall del sistema operativo para que permita la conexión en puerto 80. Ahora sí, pasemos al último y probemos la conexión remota del API desde el Bastion. Limpiamos nuestro terminal y regresamos a nuestra terminal. Salimos del servidor API, limpiamos nuestra terminal y desde el servidor Bastion ejecutamos el CURL. Nuevamente el CURL utilizando el DNS local interno con el protocolo HTTP y le indicamos el URI o path /API/version. Y esta vez desde el servidor Bastion de forma remota conectándonos al servidor de API mediante CURL observamos que nos arroja la versión 1. Hagamos lo mismo para Airlines, la cual efectivamente nos devuelve la información, y hagámoslo para Airports.
y vemos que efectivamente hemos podido probar la conexión remota vía HTTP desde el servidor Bastion hacia el servidor API, entrando por Apache, haciendo reverse proxy al código de Python, y a su vez el código de Python conectándose de forma remota al servidor de base de datos para obtener la información y presentárnosla. Con esto hemos podido probar la conexión remota desde el servidor Bastion hacia el servidor de API. Ahora realicemos lo mismo, pero desde el servidor, desde el servidor Bastion, pero vía Firefox a través del GUI. Para eso nos cambiaremos a nuestra sesión de XRDP o RDP para ingresar al servidor Bastion. Ingresamos nuestras credenciales de administradores, en este caso Scorpion, -admin 01 y el password de dicho usuario administrador. Revisemos, y una vez conectados al desktop vía RDP de nuestro servidor Bastion, ahora abramos Firefox. Una vez abierto Firefox, en la barra de URL ingresemos el URL de API version, http://api.afm015.reto12.copa.hackathonlabs.local/api/version. Y efectivamente vemos que desde Firefox nos arroja versión 1.0. Abramos una nueva pestaña e ingresemos ahora API Airlines. De igual forma, Firefox obtiene la información, y como Firefox tiene incluido en el navegador un visualizador de formato JSON, nos los presenta de esta forma. Hagamos lo mismo para Airports. Y vemos que de igual forma, desde un navegador web podemos consultar el API de Airports, y Firefox le da un formato o parsing como se visualiza. De esta forma podemos probar no solo por línea de comando con CURL, sino también desde un navegador web como Firefox, la conexión remota desde Bastion hacia el API Server, y a su vez el API Server hacia la base de datos para devolvernos toda esta información vía el protocolo HTTP a través de Apache. Y es todo por este video. Esperamos que esta guía les haya sido útil para comprender el segundo reto del Hackathon Copa 2024. Nos vemos en el próximo video.